Pedagogía del oprimido, sección 18. Esta es una obra del maestro Paulo Freire. El mundo humano, que es histórico, se hace para el ser cerrado en sí mismo, mero soporte. Su contorno no le es problemático, sino estimulante. Su vida no es un correr riesgos, en tanto que no sabe que los corre. Estos, dado que no son desafíos percibidos reflexivamente, sino meramente notados por las señales que los apuntan, no exigen respuestas que impliquen acciones de decisión. Por esto mismo, el animal no puede comprometerse. Su condición de ahistórico no le permite asumir la vida y, dado que no la asume, no puede construirla. Si no la construye, tampoco puede transformar su contorno. No puede tampoco saberse destruido en vida, puesto que no consigue prolongar el soporte donde ella se da, en un mundo significativo y simbólico, el mundo comprensivo de la cultura y de la historia. Esta es la razón por la cual el animal no animaliza su contorno para animalizarse, ni tampoco se desanimaliza. En el bosque, como en el zoológico, continúa como un ser cerrado en sí mismo, tan animal aquí como allá. Los hombres, por el contrario, al tener conciencia de su actividad y del mundo en que se encuentran, al actuar en función de finalidades que proponen y se proponen, al tener el punto de decisión de su búsqueda en sí y en sus relaciones con el mundo y con los otros, al impregnar el mundo de su presencia creadora a través de la transformación que en él realizan, en la medida en que de él pueden separarse y separándose pueden quedar con él, los hombres, contrariamente del animal, no solamente viven, sino que existen, y su existencia es histórica. Si la vida del animal se da en un soporte atemporal, plano, igual, la existencia de los hombres se da en un mundo que ellos recrean y transforman incesantemente. Si en la vida del animal el aquí no es más que un hábitat con el que entra en contacto, en la existencia de los hombres el aquí no es solamente un espacio físico, sino que también es un espacio histórico. Rigurosamente, para el animal no hay un aquí, una hora, un allí, un mañana, un ayer, dado que, careciendo de conciencia de sí, su vivir es una determinación total. Al animal no le es posible sobrepasar los límites impuestos por el aquí, por el ahora, por el ahí. Los hombres, por el contrario, dado que son conciencia de sí y así conciencia del mundo, porque son un cuerpo consciente, viven una relación dialéctica entre los condicionamientos y su libertad. Al separarse del mundo que objetivan, al separar su actividad de sí mismos, al tener el punto de decisión de su actividad en sí y en sus relaciones con el mundo y con los otros, los hombres sobrepasan las situaciones límites, que no deben ser tomadas como si fueran barreras insuperables, más allá de las cuales nada existiera. En el momento mismo en que los hombres las aprendan como frenos, en que ellas se configuren como obstáculos para su liberación, se transforman en percibidos destacados en su visión de fondo. Se revelan así como lo que realmente son, dimensiones concretas e históricas de una realidad determinada. Dimensiones desafiantes de los hombres que inciden sobre ellas a través de las acciones que Vieira Pinto llama actos límites, aquellos que se dirigen a la superación y negación de lo otorgado, en lugar de implicar su aceptación dócil y pasiva. Esta es la razón por la cual no son las situaciones límites en sí mismas generadoras de un clima de desesperanza, sino la percepción que los hombres tengan de ellas en un momento histórico determinado, como un freno para ellos, como algo que ellos no pueden superar. En el momento en que se instaura la percepción crítica de la acción misma, se desarrolla un clima de esperanza y confianza que conduce a los hombres a empeñarse en la superación de las situaciones límites. Dicha superación, que no existe fuera de las relaciones hombres-mundo, solamente puede verificarse a través de la acción de los hombres sobre la realidad concreta,
en que se dan las situaciones límites. Superadas estas, con la transformación de la realidad, surgirán situaciones nuevas que provoquen otros actos límites de los hombres. De este modo, lo propio de los hombres es estar, como conciencia de sí y del mundo, en relación de enfrentamiento con su realidad, en la cual históricamente se dan las situaciones límites, y este enfrentamiento con la realidad para la superación de los obstáculos solo puede ser hecho históricamente, como históricamente se objetivan las situaciones límites. En el mundo del animal, que no es rigurosamente mundo, sino soporte en el que está, no existen las situaciones límites, dado el carácter ahistórico del segundo que se extiende al primero. No siendo el animal un ser para sí, le falta el poder de ejercer actos límites que implican una postura de decisión frente al mundo, del cual el ser se separa y, objetivándolo, lo transforma con su acción. Preso orgánicamente en su soporte, el animal no se distingue de él. De este modo, en lugar de situaciones límites que son históricas, es el soporte mismo, macizamente, que lo limita. Lo propio del animal es, por lo tanto, no estar en relación con su soporte. Si lo estuviese, el soporte sería mundo, pero adaptado a él. De ahí que, como ser cerrado en sí mismo, al producir un nido, una colmena, un hueco donde vivir, no está creando realmente productos que sean el resultado de actos límites, respuestas transformadoras. Su actividad productora está sometida a la satisfacción de una necesidad física puramente estimulante y no desafiante. De ahí que sus productos, sin duda alguna, pertenezcan directamente a sus cuerpos físicos, en tanto que el hombre es libre frente a su producto. Solamente en la medida en que los productos que resultan de la actividad del ser no pertenezcan a sus cuerpos físicos, aunque reciban su sello, darán origen a la dimensión significativa del contexto que así se hace mundo. De ahí en adelante, este ser, que en esta forma actúa y que necesariamente es un ser consciente de sí, un ser para sí, no podría ser si no estuviese siendo en el mundo con el cual está, como tampoco existiría este mundo si este ser no existiese. La diferencia entre los dos, entre el animal, de cuya actividad, por no constituir actos límites, no resulta una producción más allá de sí, y los hombres que, a través de su acción sobre el mundo, crean el dominio de la cultura y de la historia, radica en que solo estos son seres de la praxis. Solamente estos son praxis. Praxis que, siendo reflexión y acción verdaderamente transformadoras de la realidad, es fuente de conocimiento y creación. En efecto, en cuanto a la actividad animal realizada sin praxis, no implica una creación. La transformación ejercida por los hombres sí la implica. Y es como seres transformadores y creadores que los hombres, en sus relaciones permanentes con la realidad, producen no solamente los bienes materiales, las cosas sensibles, los objetos, sino también las instituciones sociales, sus ideas, sus concepciones. A través de su permanente quehacer transformador de la realidad objetiva, los hombres simultáneamente crean la historia y se hacen seres históricos sociales, porque al contrario del animal, los hombres pueden tridimensionalizar el tiempo, pasado, presente y futuro, que con todo no son departamentos estancos. Su historia, en función de sus mismas creaciones, va desarrollándose en constante devenir, en el cual se concretan sus unidades epocales. Estas, como el ayer, el hoy y el mañana, no son secciones cerradas e intercomunicables en el tiempo, que quedan petrificadas y en las cuales los hombres se encuentran enclaustrados. Si así fuere, desaparecería una condición fundamental de la historia, su continuidad. Las unidades epocales, por el contrario, están relacionadas las unas con las otras, en la dinámica de la continuidad histórica. Una unidad época se caracteriza por el conjunto de ideas, concepciones, esperanzas, dudas, valores, desafíos, en interacción dialéctica con sus contrarios, en búsqueda de la plenitud. La representación concreta de muchas de estas ideas, de estos valores,
de estas concepciones y esperanzas, así como los obstáculos al ser más de los hombres, constituyen los temas de la época. Estos no solamente implican los otros, que son sus contrarios, a veces antagónicos, sino que indican también tareas que deben ser realizadas y cumplidas. De este modo, no hay manera de captar los temas históricos aislados, sueltos, desconectados, cosificados, detenidos, sino en relación dialéctica con los otros, sus opuestos. Así como no existe otro lugar para encontrarlos que no sean las relaciones hombres-mundo, el conjunto de los temas en interacción constituye el universo temático de la época. Frente a este universo de temas que dialécticamente se contradicen, los hombres toman sus posiciones, también contradictorias, realizando tareas, unos en favor del mantenimiento de las estructuras, otros en favor del cambio. En la medida en que se profundiza el antagonismo entre los temas que son la expresión de la realidad, existe una tendencia hacia la mitificación de la temática y de la realidad misma, que, de un modo general, instaura un clima de irracionalidad y de sectarismo. Dicho clima amenaza agotar los temas de su significado más profundo al quitarles la connotación dinámica que los caracteriza. En el momento en que en una sociedad, en una época tal, la propia irracionalidad mitificadora pasa a constituir uno de los temas fundamentales, tendrá como su opuesto contendor la visión crítica y la dinámica de la realidad que, empeñándose en favor de su descubrimiento, desenmascara su mitificación y busca la plena realización de la tarea humana, la transformación constante de la realidad para la liberación de los hombres. Los temas se encuentran, en última instancia, por un lado envueltos y por otro envolviendo las situaciones límites. En cuanto a las tareas que ellos implican a cumplirse, constituyen los actos límites a los cuales nos hemos referido. En cuanto los temas no son percibidos como tales, envueltos y envolviendo las situaciones límites, las tareas referidas a ellos, que son las respuestas de los hombres a través de su acción histórica, no se dan en términos auténticos o críticos. En este caso, los temas se encuentran encubiertos por las situaciones límites, que se presentan a los hombres como si fuesen determinantes históricas, aplastantes, frente a las cuales no les cabe otra alternativa sino el adaptarse a ellas. De este modo, los hombres no llegan a trascender las situaciones límites ni a describir y divisar más allá de ellas y en relación contradictoria con ellas el inédito viable.